Bienvenidos. Les invito a que compartan sus críticas y comentarios en la sección correspondiente. Los personajes, franquicias, música e imágenes presentadas en este video son de propiedad ajena. Créditos a sus respectivos creadores. Bajo el velo de la luna de nieve, Goku en Frozen capítulo 5, Encuentros. Aquel estremecimiento, leve al inicio como el roce impertinente de un suspiro que osa rozar la piel, fue lo primero que Goku sintió antes siquiera de abrir los ojos. El aire que se colaba desde la ventana entreabierta tenía filo, como si el verano hubiese afilado su aliento en piedra y decidiera ahora recorrerle el cuerpo. No era un frío que irrumpiese con violencia, sino un hálito sinuoso que reptaba paciente por las rendijas, descendía por los cristales empañados como un río secreto y buscaba, con obstinación, el pecho, las manos y los pies desprotegidos bajo la sábana raquítica. Sus hombros reaccionaron primero, encogiéndose como un ave sorprendida por la helada. Luego la espalda se tensó en un instinto vano de resguardarse contra lo invisible. Un temblor breve recorrió sus piernas. No engendrado por el miedo, sino por esa necesidad primitiva de retener el calor. La piel, traicionada por la intemperie, se erizó en un manto de carne de gallina, mientras la sangre, más densa, más lenta, corría con dificultad. Y cada inspiración parecía cargar en lugar de oxígeno un puñado de cristales de hielo. Y entonces, despertó, no con sobresalto, sino con ese gesto pausado, en ese umbral donde el cuerpo recuerda antes que la mente. Abrió los ojos, y el techo de madera arrastrada le devolvió el mismo rostro que había visto por años durante su niñez. Se incorporó despacio, sintiendo cómo el cuerpo protestaba ante el abandono del lecho, y avanzó hacia la ventana. Los cristales empañados semejaban dos ojos cansados, los de alguien que hubiera llorado en silencio durante toda la noche. La nieve se acumulaba bajo la ventana y el joven confundido la cerró. El silencio se hizo presa del lugar cuando el silbido del viento entrando se detuvo, y el hombre se dio unos segundos para pensar, pero antes de poder hallar alguna conclusión, el sonido de varias voces interrumpieron su reflexión. Eran murmullos lejanos, voces agudas que pese a que eran perceptibles, no eran inteligibles. Goku, sabiéndose desnuda, buscó con la mirada sus ropas. Sobre una pequeña mesa, dobladas con esmero, le aguardaban sus ropas, limpias y perfumadas, libradas al fin del hedor de la sal y del hierro de la sangre. Sin prisa, se vistió, quería saber qué pasaba, aún escuchaba aquellas voces agudas murmurar. Y cuando su cuerpo se cubrió totalmente de aquel atuendo azul y dorado, salió de la estancia y avanzó con paso firme hacia el origen del bullicio. Las voces, antes veladas, se fueron tornando claras, y entre ellas emergió con nitidez la de Mila, inconfundible en su acento y cadencia. Al llegar al lugar, sus ojos se abrieron a la visión. Los niños del orfanato, Mila, Elena e Indri, todos reunidos en torno a una chimenea que brillaba viva en medio del frío general, extendiendo un calor frágil y luminoso que parecía resistir, por sí solo, al peso entero del invierno. Hola. Creo que he dormido demasiado, dijo Goku, esbozando una sonrisa nerviosa. El murmullo de voces se apagó al instante, como si todos los presentes hubiesen contenido el aliento para mirarle. Goku. No creerás lo que ha ocurrido. La voz de Mila se extinguió en el aire, dejando solo el crepitar de la chimenea, cuyos leños gemían al quebrarse en brasas. El silencio cayó como un velo, y por un instante el joven guerrero se quedó inmóvil, asimilando cada palabra aún no pronunciada, intuyendo más en las pausas que en el propio discurso. Los niños dormían ya en sus camas, resguardados bajo la atenta mirada de Elena, mientras Indrid ofrecía a los presentes bebidas calientes. Un alivio tibio contra el frío que se cernía implacable sobre todo el reino. Elsa. El susurro escapó de sus labios, sin obtener respuesta inmediata. Mila lo observó en silencio, con una mirada contenida esperando que las palabras nazcan por sí solas, sin exigencia.
El fuego ardía con cadencia ceremoniosa, como si acompañase con solemnidad la gravedad del momento. Goku bajó la cabeza, supo que era su turno de hablar. Cuando partí. Nadie supo por qué, dijo al fin, sin girarse hacia nadie, dejando que la voz se deslizara como un secreto hacia la penumbra. Lo hice por ella. Porque supe de su poder mucho antes de que pudiera leer siquiera. Milá permaneció callada. Escuchaba cada sílaba como si fueran piedras que se amontonaban en su pecho, pesándole más con cada palabra. La historia, tan sencilla en apariencia, le dejó muda, con el corazón apretado por una angustia inesperada. Por un instante sintió que no conocía a aquel hombre, no al niño que había visto crecer, no al viajero que regresaba, sino a una sombra, oculto en un pasado que ella vivió, pero jamás compartió. Tú lo sabías. Antes que nadie, murmuró al fin, incrédula, con un hilo de voz que apenas sostenía la conmoción. No preguntaba, constataba. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Goku se enderezó, como si al pronunciar aquellas verdades se hubiese despojado de un peso oculto, más ligero pero también más resuelto. Tomó un sorbo del chocolate caliente que Elena le había tendido, y respondió con serenidad torpe pero sincera. Porque no era mi secreto. No me correspondía dar lo que no era mío. Milá le sostuvo la mirada. En sus ojos reconoció que no había malicia, solo la rectitud de quien busca proteger lo ajeno aún a costa del propio silencio. Aquel gesto, aunque doloroso, era el mismo que él había aprendido bajo sus enseñanzas. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo comprende o avala. No puedo quedarme, dijo Goku, ahora con voz firme, clara, como el filo de una espada. Aún no he cumplido mi promesa, y Elsa no controla su poder. Debo hallarla. ¿Sabes dónde está? Los ojos de Milá, verdes, como esmeraldas bajo la luz del fuego, destellaron con preocupación. No. Huyó del castillo. Se veía aterrada. Pasó su vida entera tras esos muros, no imagino que tenga dónde refugiarse. Si no tiene un lugar, y no quiere herir a nadie. Reflexionó Goku, las montañas son el único destino posible. Entonces, ve, dijo Milá, conteniendo el temblor de su voz. Si no eres tú, no sé quién más podría resolver esto. Arendelle puede soportar el frío, pero no sobrevivirá si el ganado muere y nuestras tierras se hielan. Goku asintió, grave. Perdón por dejarlas tan pronto, dijo, y un dejo de tristeza se coló en su voz. Me hubiera gustado pasar más tiempo aquí antes de partir a otra misión. Pero, prometo volver. Milá respiró hondo, y con un gesto solemne añadió. El almacén del errante Ouken está en tu camino. Hace unas semanas, cuando supe que vendrías, le encargué algo. Un obsequio para ti, de las tierras del hombre que te halló en el bosque. Te será de utilidad en tu viaje. Iré por él, respondió Goku, con simpleza. Posiblemente llegue mañana. Mañana. Se extrañó Milá. A caballo es un viaje de apenas 4 o 5 horas. No iré a caballo, aclaró él. Lobo no es un fiordo puro, llevarlo conmigo sería arriesgar su vida. El frío en Madriva, rara vez baja de 6 grados en invierno. Pero esto no es un invierno natural. Nadie sabe hasta dónde descenderá la temperatura. Con esas palabras, el joven de cabellos azabaches bebió el último sorbo de chocolate, y tras abrazar a las monjas, se despidió. Salió del orfanato, y, ante él, se abrió un vasto manto blanco que lo cubría todo hasta donde alcanzaba la vista. Cerró tras de sí la puerta de madera y avanzó despacio, dejando que sus pensamientos le corrieran antiguos caminos en busca de un recuerdo. La cabaña de madera, el pequeño spa, la risa del errante Ouken. Cuando la memoria le devolvió con claridad la imagen, supo hacia dónde debía dirigirse. Sus pasos, que, al inicio eran cautelosos, se hicieron más amplios y resueltos, marcando una cadencia nueva. El guerrero se encaminaba al norte.
La noche, cerrada y silenciosa, envolvía las montañas en un manto de sombras. Eran pasadas las 10:30 cuando una figura solitaria avanzaba con torpeza entre la nieve. La princesa de Arendelle, su cabello, cobrizo, encendido bajo el reflejo pálido de la luna. Había perdido a su corcel horas atrás, cuando una rama, vencida por el peso de la escarcha, cayó con estrépito y espantó al animal. Desde entonces, Ana caminaba sola, abriéndose paso entre la ventisca con un murmullo constante de quejas y resoplidos. Su desventura parecía menguar cuando divisó, en la distancia, una columna de humo elevándose hacia el cielo ennegrecido, señal inequívoca de fuego y refugio. La esperanza le devolvió brío a sus pasos, pero duró apenas un instante. El suelo cedió bajo sus pies, y sin tiempo para reaccionar cayó por la ladera hasta dar con las aguas heladas de un río que corría a los pies de la colina. Su vestido, al contacto con el agua gélida, se endureció como si hubiera sido forjado en hielo. Tiritando, con los labios amoratados, la joven alcanzó a duras penas la puerta de una cabaña sobre la que un letrero se ocultaba bajo la nieve. Al empujarlo, el polvo blanco se desprendió y dejó ver su nombre: Almacén del errante Oaken. Y está. Ana, sin pensarlo, abrió la puerta. Esta se cerró tras ella con brusquedad, golpeándole la espalda. Dio un par de pasos y entonces oyó una voz jovial. «Rebajas de verano», anunció un hombre tras el mostrador, con un tono tan animado que contrastaba con el rigor del invierno. «Ofertas en trajes de baño, sandalias y un bronceador que yo mismo inventé. Oh, gracias. Por ahora solo busco botas de invierno y un vestido», respondió Ana, aún temblando. «Eso está en el departamento de invierno», indicó el comerciante, señalando con una amplia sonrisa hacia un rincón de la tienda. La princesa se dirigió allí, tomó unas botas y un vestido doblado, y regresó al mostrador. De casualidad, ¿recuerdas si otra joven, la reina tal vez, pasó por aquí?, preguntó con cautela. «La única loca para salir con la tormenta eres tú», contestó Uken con desparpajo. En ese preciso instante, la puerta volvió a abrirse, dejando entrar a un hombre cubierto de nieve de pies a cabeza. Apenas sus ojos y el cabello blanqueado por la escarcha se distinguían entre aquel abrigo natural. «Tú. Y este chico», dijo Uken, señalando al recién llegado. «Yuhu. Rebajas de verano». El hombre, sin alterarse, se acercó lentamente al mostrador, quedando frente a Ana. Su respiración era pesada, y aunque ella intentó disimular su incomodidad, la tensión se dibujaba en su rostro. «Zanahorias», dijo él, inclinándose hacia ella. Ana parpadeó, confundida. «Detrás de ti», explicó entonces, señalando el estante que la joven bloqueaba. «Oh. Claro, disculpa», balbuceó ella, apartándose con torpeza. El recién llegado, Christoph, depositó las zanahorias en el mostrador y se sacudió un poco la nieve de los hombros. «Uf. Toda una nevada en junio, ya. ¿De dónde vendrá tanta nieve?» «De la montaña del norte», respondió el hombre, tomando un pico y una cuerda del departamento de invierno. «La montaña del norte», repitió Ana en un susurro, con la mirada fija y el corazón acelerado. La campana sobre la puerta volvió a sonar. Otro hombre, envuelto en ropas ostentosas y cubierto de nieve, cruzó el umbral. Caminaba despacio, casi sin hacerse notar, como quien recorre un lugar familiar que despierta memorias dormidas. La nieve acumulada en su cabeza había empujado su cabello hacia abajo, ocultando en gran parte su rostro. Ni Ana, ni Christoph, ni siquiera Uken repararon en él de inmediato, pues cada uno estaba inmerso en sus asuntos. El vendedor y el montarnés discutían con fervor sobre el precio de las provisiones, mientras Ana, en silencio, unía las piezas de lo que acababa de escuchar. «Son 40 por todo», decretó Uken. «¿40? No, 10», replicó Christoph con firmeza. «Lo siento, eso no. Estas son provisiones de invierno, cuya oferta y demanda son un fuerte problema». «¿Cree que tiene problemas de oferta y demanda?», resopló Christoph. «Yo me dedico a vender hielo». Eso no parece un buen negocio ahora mismo, la verdad, eso es algo», espetó Ana, dándose cuenta enseguida de que sus palabras habían sonado poco afortunadas.
tosió suavemente y finalizó. Desafortunado. Son 40, insistió Uken. Pero te incluyó una visita al spa de Uken, dijo saludando alegremente hacia su familia, visible disfrutando del spa tras una puerta lateral. Solo tengo 10. Vamos, ayúdeme, señor, pidió Christoph con tono apremiante. Pero Uken, inflexible, apartó el pico y la cuerda, dejando únicamente las zanahorias en el mostrador. 10 te dará esto, y nada más. Anna, impaciente, intervino. Oye, dime solo una cosa. ¿Qué estaba pasando en la montaña del norte? Algo mágico, tal vez. Christoph alzó la mirada hacia ella, su voz cargada de molestia al responder. Sí. Acto seguido se quitó la bufanda que cubría su boca y, con gesto brusco, añadió. Ahora, si puedes ya vete, estoy haciendo un trato con este ladrón. ¿Me dijiste cómo? Preguntó Uken, incorporándose de su asiento. Su figura se alzó imponente, casi tan grande como la de un alce. Salió de detrás del mostrador con pasos pesados, decidido a encararse con Christoph. Fue entonces cuando una mano firme, fuerte pero serena, se posó sobre su pecho. Goku, que había permanecido en silencio desde su entrada, detuvo el avance del colosal mercader con un gesto sencillo, cargado de calma. El contraste entre la tensión del momento y la quietud de aquel guerrero era tan marcado que incluso Christoph retrocedió un paso, desconcertado. Los ojos de Anna se abrieron de par en par, saltando de un rostro a otro, sin saber qué esperar de aquel inesperado encuentro. Vamos, dijo el hombre que hasta ese instante había recorrido la tienda en un silencio casi espectral. No hagamos de esto un problema mayor. La nieve aún se aferraba a su ropa como un manto obstinado, y su cabello oscuro, pesado por la humedad, caía desordenado sobre su rostro. Con gesto pausado, casi ceremonial, alzó la otra mano y apartó los mechones empapados que velaban sus ojos, revelando aquella mirada serena que parecía contener, en su calma, la fuerza de una tormenta detenida en el aire. Uken, murmuró, su voz baja, pero con claridad. No habrás olvidado la última vez que bebiste más aquavit de la cuenta, ¿verdad? Hizo una pausa, dejando que las palabras descendieran, como copos pesados en el silencio. Si mal no recuerdo, la resaca no fue lo peor de aquel día. El corpulento mercader parpadeó, su enojo titubeando un instante. Sus ojos se estrecharon, como si buscara discernir si aquel recuerdo que Goku evocaba era tan cierto como lo pintaba. La mano del Saiyajin permanecía en su pecho, firme, no como una amenaza, sino como un recordatorio callado de que había líneas que era mejor no cruzar. Solo digo, prosiguió Goku, inclinando apenas la cabeza, su voz querida de cordialidad, que no vale la pena complicar las cosas. Este hombre necesita esas provisiones, y tú quieres hacer un trato justo, ¿no es así? Dime, ¿cuántos más crees que pasarán por tu puerta esta noche? No vi a nadie fuera de sus casas en mi camino aquí. ¿De qué sirve tener mercancía tan valiosa, si no hay quien la compre? Retiró lentamente la mano, aunque sus ojos permanecieron anclados en los del tendero. Uken respiró con fuerza, su pecho alzándose como un fuelle fatigado. Un gruñido se escapó de su garganta, y el fuego de su ira se apagó poco a poco. Está bien, está bien. Escupió las palabras como si le pesaran en la lengua. Pero no creas que lo hago por ti, forastero. Dijo clavando su mirada en Christoph y señalando el pico, la cuerda y las zanahorias ofertó nuevamente. 20. Última oferta. Y no más quejas. Goku, que había seguido el regateo en silencio, tomó el saco de tela que pendía de su cinturón y dejó 10 monedas sobre el mostrador. Christoph, comprendiendo la oportunidad, añadió otras 10 sin dudarlo. Anna, que había contenido la respiración durante todo aquel intercambio, soltó un suspiro inadvertido, sus ojos brincando entre Goku y Uken con una mezcla de fascinación y desconcierto. El guerrero, en un gesto casual, exprimió el agua de su cabello, que volvió a erguirse en su forma natural, como si la nieve nunca le hubiese tocado. Buen trato, Uken, dijo con calma, antes de volver su atención hacia Christoph, cuyos ojos lo miraban con sorpresa creciente. Había algo en ese cabello, en esa presencia. Algo imposible de olvidar. Goku. Balbuceó Christoph, su voz quebrándose bajo el peso de recuerdos antiguos.
Nunca había esperado verlo de nuevo. Sabía que se había marchado del reino hacía años, y sin embargo, allí estaba. ¿Christoph?, preguntó Goku, mirándolo con detenimiento, y pese a los años, supo reconocer al amigo que lo había conducido hasta los Troggs de roca en busca de respuestas. Una sonrisa leve iluminó su rostro. ¿Cómo pasa el tiempo? Vi a Sven afuera, aunque debo admitir que no lo reconocí. Christoph soltó una risa breve, cargada de nostalgia. Ha cambiado, sí. Pero sigue ayudándome con el hielo. Aunque, como puedes ver, ahora mismo es un negocio muerto. Eso parece. Goku asintió con serenidad. Pero no te preocupes, amigo. Este invierno se detendrá pronto, de eso me encargaré yo. Ana, que hasta entonces había sido como una sombra silenciosa, dio un paso adelante, incapaz de contenerse más. Disculpa, dijo con voz trémula, aunque firme, no pude evitar escucharte. Has dicho que terminarás con este invierno. Goku giró hacia ella, y en el instante en que sus ojos se encontraran, el tiempo parecía detenerse. Los de Ana, de un azul turquesa resplandeciente, le hirieron el corazón como un recuerdo inesperado. Eran hermosos, semejantes a las más puras piedras preciosas, y, sin embargo, no eran los ojos que su memoria había guardado con tanto cuidado. ¿Eres amiga de Christoph?, preguntó él, aún confundido por aquella familiaridad que no lograba descifrar. No, yo. Ana titubeó, sus ojos recorriendo su figura con cautela. Escuché lo que dijiste, y griega. Parece que tienes alguna idea de lo que está pasando. Verás, no soy de confiar en extraños, pero esto es importante. Mi hermana, Elsa. Ella es la reina. Y fue ella quien causó esta tormenta. El semblante de Goku se iluminó de comprensión. Entonces, tú eres Ana, ¿verdad? La joven parpadeó, sorprendida. Sí, lo soy. Pero, ¿cómo sabías mi nombre? Goku bajó un poco la cabeza, como si hurgara en recuerdos lejanos. Bueno, nunca te había visto, pero tu hermana me habló de ti. Hace ya mucho tiempo. Ana lo miró con incredulidad. Eso es imposible. Elsa ha estado encerrada en el castillo durante años. No hay manera de que la hayas conocido. Sí, lo sé. Respondió Goku con serenidad. Siempre estuvo en su castillo, pero... Hace 10 años la encontré. Entré en su habitación por accidente, y ella, asustada, me lanzó libros para echarme. Sin querer, dejó escapar un poco de su magia. Pasamos aquella noche juntos, y al final le prometí que la ayudaría a dominarla. He mantenido esa promesa, aunque tal vez llegué demasiado tarde para evitar el desastre. Pero no demasiado tarde para ponerle fin. Christoph, que había escuchado en silencio, dio un paso al frente, comprendiendo al fin. Entonces fue por ella que buscaste a los Troggs de roca. Así es. Asintió Goku. La magia de Elsa es poderosa, elemental, y siempre ha formado parte de ella. Por eso debo ayudarla. Para que al fin pueda ser libre. Ana quedó atónita. Le costaba asimilar lo que escuchaba, y su mente, en un esfuerzo desesperado, buscó entre sus recuerdos algún vestigio que confirmara aquellas palabras. Entonces, como un resplandor fugaz en la penumbra, surgió una imagen. Aquella mañana en la que, siguiendo su costumbre, había acudido a la puerta de la habitación de su hermana en busca de su compañía. Contra todo lo habitual, Elsa le había abierto, pero el instante fue breve, pues sus padres la arrancaron de allí con la prisa de quien protege a un cordero de las fauces de un lobo. Ese destello bastó para que algo en su corazón le susurrara que, por descabellado que pareciera, aquel joven no mentía. Él conocía a Elsa, y a su poder, quizás más de lo que ella misma jamás había alcanzado a comprender. El silencio se instaló en el almacén, pesado como la nieve que caía sin tregua allá afuera. Ana lo sostenía en su pecho, pero no podía contener el torbellino de emociones que la desgarraban. Cada palabra de Goku, cada recuerdo compartido con Elsa y no con ella, era como una espina que se hundía más honda. Sus labios temblaban entre la ira y la tristeza, y cuando alzó finalmente la mirada, sus ojos, tan semejantes a los de su hermana, ardían con un fulgor mezcla de reproche y súplica.
No me dejes atrás, Goku, dijo con voz firme, aunque quebrada por dentro. Si Elsa huyó, fue por mi culpa. Yo provoqué que perdiera el control, la hice enojar. Y si ahora el invierno devora nuestras tierras, debo ser yo quien lo enfrente. Las palabras resonaron en el silencio de la tienda como el tañido de una campana lejana, impregnadas de un dolor apenas nacido, pero imposible de contener. Goku, hasta entonces dueño de una serenidad inconmovible, se encontró atrapado en aquel par de ojos suplicantes. En ellos vio el reflejo de la niña a quien, años atrás, había prometido proteger. Está bien, respondió al fin, inclinando levemente la cabeza, otorgando respeto a la princesa. Vendrás con nosotros. Sus palabras hicieron que sus ojos se desviaran hacia Kristoff, que acomodaba con torpeza las provisiones recién adquiridas, aún con las manos temblorosas por la disputa con Uken. El montañés buzó, sin levantar la mirada. No me miréis así. Tengo asuntos más urgentes que jugar a ser héroe. Goku sonrió, sereno. Avanzó hacia él y apoyó la mano en su hombro. Eso no es cierto, Kristoff. Tú y yo sabemos que este invierno ha matado tu negocio. El hielo que recoges no vale nada cuando cubre el mundo entero. Y, dime por qué esperar a que todo vuelva a la normalidad, cuando puedes ayudar a traer de vuelta esa normalidad. Kristoff apretó la mandíbula y, tras un silencio breve, se dio con un gesto brusco. Bien. Lo haré. Partimos al amanecer. Y sin más, salió de la tienda, dejando tras de sí una estela de nieve que se colaba por la puerta abierta. «Nos iremos ahora», replicó Ana de inmediato, siguiendo al montañés. Señaló el suelo con su mano como si quisiera alabar allí la urgencia de sus palabras. Goku los vio salir y, antes de seguirles, volvió el rostro hacia Ouken, cuyo semblante cordial parecía inmutable aún tras lo ocurrido. «Bueno, amigo», dijo con voz serena, «vine hasta aquí porque una de las hermanas de la iglesia de Arendelle, mira, me confió la tarea de recoger un encargo que había solicitado. Quiso que lo llevara conmigo en el camino hacia las montañas». «Sí, lo tengo por acá», respondió Uken con aquella jovialidad tan suya, mientras rebuscaba entre los numerosos cajones que poblaban el costado del mostrador. Tras un breve revolver de manos, extrajo con cuidado una prenda envuelta en tela. Una túnica, un ji anaranjado bordado con intrincados motivos azulados en forma de dragones y ornamentos que evocaban la grandeza de su tierra natal. Las mangas, amplias y solemnes, daban a la pieza un aire majestuoso, mientras un ribete de piel beige recorría cuello y puños, añadiendo abrigo contra los rigores del frío. Sobre él reposaba un cinturón ancha de un azul profundo, doblado con esmero como si fuese un tesoro. Ante tal visión, una sonrisa franca se dibujó en los labios de Goku. «Es una bella pieza, ya», exclamó Uken con entusiasmo contagioso. «Ya está todo pagado, así que solo resta que te la pruebes». Goku inclinó la cabeza en señal de gratitud, y aprovechó para disculparse por la conducta de Kristoff, cuyo enojo había ultrajado sin querer el honor del comerciante. Ouken, con la bonomía que lo caracterizaba, aceptó la disculpa sin rencor, y el viajero buscó una pequeña habitación en la cabaña para mudar sus ropas. Cuando salió, llevaba en los brazos su vieja vestimenta, cuidadosamente doblada, y la depositó sobre el mostrador. «Necesitaré que guardes este atuendo por unos días», dijo. «A cambio, ¿qué te parecen 2 coronas?» El buen hombre guardó el ropaje en el mismo cajón del que había tomado el encargo y, con un ademán firme, devolvió las monedas a Goku. «No, gracias a ti», repuso con voz cálida. «Por la ayuda que diste a mi familia hace años, yo aún estoy aquí. Sin ti, quizá no lo estaría. Ten cuidado en tu viaje». Goku asintió con respeto y, al abrir la puerta para marcharse, se encontró de frente con la princesa Ana, que regresaba con prisa al interior, pues había olvidado comprar el vestido y las botas que buscaba desde un inicio. «Perdona, princesa», dijo, haciéndose a un lado para permitirle el paso. Salió entonces a la oscuridad de la noche, y al volver la vista a su derecha descubrió a Kristoff, ocupado en retirar con esfuerzo el hielo apilado sobre su trineo, aquel mismo que esperaba vender antes de que el invierno mágico cubriera toda la región. «Te ayuda», pronunció Goku con naturalidad, y sin esperar respuesta se inclinó para compartir la labor.
A fin del capítulo 5. Si esta narrativa ha sido de su agrado, les pido que expresen su apoyo mediante su me gusta. Su aliento será un faro que me guiará, asegurando que continúe compartiendo este relato y brindándoles entretenimiento adicional. Agradezco su atención.